Vos sabés que cuando yo creo que fue a mitad de año, tuvimos un diálogo telefónico en oportunidad de algún fallo judicial de los tantos que protegió a Clarín y compañía respecto de las tarifas. Mucha gente reaccionó enojada diciendo, bueno, pero entonces ¿qué pasa? No se puede hacer nada, es inútil el Estado, el ENACOM, y no se termina de asimilar esto que de todas maneras vamos a volver a hablar, que es justamente los tipos judicializan todo porque la justicia es de ellos, pero me parece que en un punto hay la gente que no termina de entender que el poder del Estado llega hasta ahí, o no es así, y se podría hacer algo más que no se explica. No, es así. Hablamos de Internet, de los medios, bueno, sin ir más lejos, de Internet como servicio público. Exacto. ¿No? Mira, en agosto del 2020 declaramos Internet, la telefonía y la televisión paga como servicio público. Lo cual estamos diciendo ¿qué? Para recordarlo. Estamos diciendo que no es de interés público. Exacto, sino de servicio público. Y esto marca básicamente dos cosas. La obligación de una prestación básica universal, esto es, después la reglamentación define qué servicio hay que dar y quiénes son los beneficiarios, pero digamos, se determina un mínimo para que nadie quede afuera. Después nosotros determinamos que ese mínimo era para aquellas personas que cobraran o tuvieran un ingreso por el lado que fuera de hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles, ¿sí? 40 y pico de mil pesos. Entonces, para ellos tenía que haber una tarifa especial. Y por otro lado, la otra cosa que traía el decreto, declarando servicio público, es que si el precio no era justo, equitativo y razonable, el precio que fijaban las empresas, porque no podían justificar, teniendo en cuenta los costos y las inversiones, el Estado podía fijar el precio. ¿Qué fue lo que ocurrió a partir de enero del 2021? Por la gran crisis y oleada de contagios, además congelaba los precios hasta el 31 de diciembre del 2020. Cuando salimos del descongelamiento, nosotros establecimos una tarifa diferenciada entre las pymes y las cooperativas que no habían aumentado en el 2020 y las grandes que sí habían aumentado antes del congelamiento. Entonces a unos se les permite un aumento mayor y a otros un aumento menor para salir del descongelamiento. Recuerdo que fue el 15% en un trimestre para las grandes y un 20, 22, 24 para las chicas. Ahora, ¿qué pasó? No bien esto lo hicimos, las tres grandes, las tres telco, Personal, Movistar y Claro, aumentaron lo que quisieron. Eso fue marzo. Eso fue entre enero y marzo. Sí. En el medio... Aumentaron literalmente lo que quisieron. Sí, aumentaron literalmente lo que quisieron. Lo que hizo el Grupo Clarín fue aumentar un 20 en enero contra un 5 autorizado, y Telefónica y Claro habían aumentado alrededor del 10 sobre un 5 autorizado en ese mes. Sí. Todos menos Clarín terminaron adaptándose al ritmo que nosotros habíamos puesto, es decir, devolvieron la plata con notas de crédito. Esto fue hasta abril. En abril, Clarín consigue la primera cautelar. A partir de esa cautelar... ¿Esa la consigue en el juzgado? La consigue en la Cámara, la Sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, por 2 votos contra 1. ¿Por qué? Porque todos los jueces de primera instancia, en todos los lugares del país, salvo en Córdoba, Busto Fierro, exacto, habían rechazado las cautelares. Incluso primera instancia había... Todas las primeras instancias, salvo el cordobés... habían rechazado. La pretensión de Clarín. Exacto. Incluso la habían rechazado en el 2020. Sí. Entonces, la Cámara Federal le da por 2-1 la medida cautelar por 6 meses y en octubre se la renovó por 6 meses más. ¿Qué significa esto? Y ahí viene tu pregunta. ¿Podemos hacer algo más como Poder Ejecutivo, como parte del Estado, existiendo el Poder Judicial? Nosotros no podemos desconocer un fallo de la justicia que nos dice no puede aplicar el decreto que implica la regulación del precio y la prestación básica universal. Fuimos en recurso extraordinario, nos lo rechazó la propia Cámara, fuimos en queja a la Corte y acá tenemos el problema. La Corte hace 8 meses que tiene el recurso y no dice nada.
Y ayer viernes, esa misma Cámara, en otra sala, también por voto 2-1, le dio la cautelar a Telefónica. Ahora, fíjate vos, Telefónica recién ahora puede desconocer el decreto, pero lo viene desconociendo desde abril de este año. Es decir, hace 8 meses que cobra lo que quiere cuando no tenía ningún amparo judicial. Es muy difícil gobernar con un poder judicial que se mete en la política, que no define el fondo de la cuestión, porque esto es sencillo. Mira, si el DNU, si el decreto de necesidad de urgencia es inconstitucional, comparan el DNU con la Constitución y te dicen, mire, esto es inconstitucional por estas 3 cosas. Si no lo es, dicen, no lo es, se aplica. Ahora, ¿qué hace el Poder Judicial en connivencia con las empresas? Patea todo para adelante sin definir nada. Exactamente, no, y te impide la aplicación. No resuelvo el fondo Años. Puede ser años, puede ser años. Entonces, quedan a merced de la voluntad de las empresas son 45 millones de usuarios, tenés 55 millones de líneas de telefonía celular sobre 45 millones de habitantes que pagan lo que las empresas quieren porque la justicia está avalando ese accionar. Es imposible trabajar de esta manera porque los únicos que la respetan son los chicos y los medianos, que te dicen yo respeto y me puedo llegar a fundir, y estos que no respetan nada van al amparo de la justicia. Y una justicia, obviamente, que tiene la venda corrida. Con un ojo mira a las grandes empresas y el otro lo tiene tapado a la gente. ¿Hay algún recurso? Ahora después vamos a aspectos más puntuales de la normativa, de cómo está funcionando el mercado, pero aunque podés darla por contestada, ¿hay algo que pudiera hacerse sin pasar por la justicia? No, porque ellos judicializaron la causa. Entonces, una vez que la judicializan, es la justicia la que dice no puede aplicar este decreto, no lo puede aplicar. Y en ese caso, si lo aplicáramos a los que tienen el amparo, la justicia nos podría sancionar a nosotros por aplicar algo que la justicia suspendió. Es decir, seríamos los castigados penalmente o con alguna multa o por desobediencia a la justicia. Digo, la verdad que es una cosa de locos, pero es lo que está pasando. A vos como vicepresidente del ENACOM, digo, más allá de la bronca, ¿no? Está claro. ¿Cuánta impotencia te produce respecto de ganas de poder seguir con acciones en un marco donde Clarín te frena todo judicialmente? Porque, bueno, para decirlo en concreto, estamos hablando de esto. No, la impotencia que genera es mucha. Claro, porque... Lo que quise preguntar es, bueno, ¿hasta dónde llegás con el cansancio frente a esto? ¿Hasta dónde se llega? Mira, a mí me esto parece... es personal, si querés. A mí me parece que es un... No la compañía. No. ¿Sabés qué? Es una batalla justa. Y yo estoy es un imperativo categórico. Sí, es una batalla justa, y entonces en términos personales no voy a dejar de darla por más que la justicia ponga palos en la rueda, porque creo que al final la tenemos que ganar. Me parece que nos está faltando como gobierno un poco más de política. A ver, vamos ahí. No estoy diciendo que no acompañan, lo que digo es que no hay estrategia. El gobierno. Exacto. No la tenemos. Y hemos perdido. O sea, vos sentís que el ENACOM, vamos a ponerle este título, que el ENACOM está solo en lo que pretendiere. Desde el punto de vista de la intención del presidente, no. Entre el presidente y el ENACOM sí. Hubo un bache. Por ejemplo, cuando sacamos la medida en plena pandemia, automáticamente se hizo una encuesta. Más del 80% estaba de acuerdo con la regulación del precio. Es decir, teníamos y tenemos toda la gente a favor. Si una de las medidas era la prestación básica universal, ¿dónde estuvo la campaña de la prestación básica universal? En ningún lado. En ningún lado. Entonces, eso es lo que falta, una estrategia de decir, saco esta medida. Esta medida, en ese momento todavía los jueces la estaban rechazando. Hay un acompañamiento de la población que dice, por fin, este servicio que es muy caro para mí, que además es imprescindible, lo necesito porque no me puedo mover de mi casa,
y si no lo puedo pagar, tengo esta prestación básica universal, eso habría que haberlo salido a militar con campañas, con folletos. Bueno, eso no ocurrió. En las redes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos trasladás... El eterno drama de lo que no comunica el bueno, gobierno, ¿no? cuando vos ¿Cómo trasladás sí. ese escenario Sí. a la justicia, y ahí perdemos. Porque como vos dijiste, la O manejan sea, entre ellos. que los tipos saben a qué juzgado recurrir, seguramente, ¿no? Exacto, sí, sí, sí.